Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo oculto, a este rincón digital donde los velos entre lo conocido y lo enigmático se disipan para revelar verdades ancestrales. Soy su anfitrión y en esta ocasión nuestra brújula espiritual nos señala hacia un territorio vibrante y misterioso, una tierra de contrastes sublimes y de una riqueza cultural inigualable, la hermosa y enigmática Colombia. Aquí, entre selvas impenetrables, montañas que tocan el cielo y ríos caudalosos que serpentean a través de la historia, el folclore no es solo un conjunto de cuentos, sino una parte intrínseca del alma de su gente. Hoy nos adentraremos en los susurros de la noche colombiana, en las leyendas que nacieron de la bruma andina y del calor del Caribe, relatos que han sido transmitidos de generación en generación alrededor de fogatas, bajo cielos estrellados y en el umbral de puertas antiguas. Prepárense para conocer a seres que habitan en la penumbra, que castigan a los transgresores o que simplemente vagan sin consuelo, arrastrando cadenas invisibles de dolor y misterio. No son meras historias infantiles, son advertencias, ecos de un pasado místico que aún resuena en el presente, presencias enigmáticas que guardan los secretos olvidados de una nación. En este viaje sonoro desvelaremos algunos de los relatos más inquietantes que Colombia tiene para ofrecer. Nos encontraremos cara a cara con la trágica figura de la Llorona, sentiremos el poder acuático de El Moán, temeremos la furia de la Patasola y la imponente presencia de la Madre Monte. Escucharemos los cascos de El Sombrerón en la distancia, veremos el fuego de la Candileja, nos sumergiremos en las aguas con el hombre caimán, nos perderemos en el bosque con el hojarasquín del monte, nos toparemos con la terrorífica muelona y finalmente sentiremos el escalofrío que provoca la tunda. Abran sus mentes porque lo que estamos a punto de compartir podría cambiar para siempre la forma en que ven la noche colombiana. Imagina que el sol se ha puesto sobre los Andes, tiñendo de violeta y naranja los picos, mientras una bruma fría comienza a descender por los valles. El silencio de la noche se interrumpe solo por el croar de los sapos y el distante ladrido de un perro. Es en este ambiente, cuando la luz se desvanece y las sombras se alargan, que una de las leyendas más desgarradoras y universales de Colombia y de buena parte de América Latina cobra vida en la imaginación colectiva, la eterna figura de la Llorona. Los orígenes de esta leyenda se pierden en la niebla del tiempo, mezclando raíces precolombinas con la llegada de los colonizadores españoles, pero su esencia permanece inalterada, la desesperación de una madre. Cuentan los ancianos que, en sus diversas versiones, siempre es una mujer consumida por un inmenso pesar, una que en vida cometió un acto impensable contra sus propios hijos, o que los perdió de forma trágica y, en su locura, los buscó hasta el fin de sus días. Algunos relatos hablan de una mujer indígena que se enamoró de un conquistador y, al ser abandonada por él,
ahogó a sus hijos para evitar que vivieran en la miseria o fueran sometidos a la servidumbre. Otros, de una mujer que vivía en la opulencia y el vicio, desatendiendo a sus pequeños, quienes un día murieron por su negligencia, sumiéndola en un remordimiento eterno. Lo cierto es que, sea cual sea su historia particular, la Llorona está condenada a vagar, sin descanso, por las orillas de los ríos, los lagos, los pueblos y las zonas rurales, buscando aquello que perdió y jamás podrá recuperar. ¿Cómo se manifiesta este lamento eterno? Aquellos que han tenido la desdicha de escucharla o de verla describen su presencia como inconfundible y escalofriante. Su llanto es el más distintivo de sus señales, un lamento agudo, prolongado y desgarrador que se desliza por el viento de la noche. Un «ay, mis hijos», que hiela la sangre de quien lo escucha. Se dice que este grito no proviene de un punto fijo, sino que parece flotar, acercándose y alejándose, envolviendo a la víctima en un aura de desesperación. Su apariencia, si es que se deja ver claramente, es la de una mujer vestida de blanco, a menudo con el rostro cubierto o desfigurado por el dolor, con cabellos largos y desordenados, y una figura espectral que parece flotar sobre el suelo. No tiene pies, o al menos no se le ven. Quienes la han visto de cerca relatan un frío intenso que acompaña su paso, una sensación de terror paralizante que les impide moverse o gritar. Se la ve comúnmente cerca de cuerpos de agua, donde su pena parece ser más intensa. ¿Qué busca la Llorona? Se cree que busca a sus hijos perdidos y, en su tormento, intenta llevarse a los niños que encuentra solos en la noche, o incluso a los adultos que vagan sin rumbo. Los viajeros aseguran que su grito es una advertencia para los padres negligentes y una llamada de atención para los curiosos que se atreven a desafiar la oscuridad. Si escuchas su lamento, la advertencia es clara. No salgas de casa, no respondas a su llamado, y bajo ninguna circunstancia intentes acercarte, porque el encuentro con la Llorona no trae más que angustia y, en el peor de los casos, la desaparición o la locura para aquellos que se atreven a interponerse en su búsqueda eterna. Su lamento sigue resonando en los rincones más solitarios de Colombia, un recordatorio sombrío de una pena que el tiempo no ha podido sanar. Y ahora, desde los lamentos que flotan en la brisa nocturna, nos sumergimos en las aguas profundas y turbias de los ríos colombianos, donde habita un ser que encarna el misterio y la picardía, pero también una fuerza inmensa y a veces malévola. Prepárense para conocer a El Moján, uno de los personajes más icónicos y respetados del folclore ribereño. Su leyenda es tan antigua como los caudales que protege, nacida en las comunidades que viven al margen de los grandes ríos Magdalena, Cauca y otros. El Moján no es un espíritu, sino una criatura tangible, un ser de carne y hueso con habilidades sobrenaturales. Se cuenta que el Mohan es un hombre de tez oscura, de aspecto corpulento y peludo, con garras afiladas y ojos rojizos que brillan en la oscuridad. A menudo se le describe con una larga barba o cabellera que parece hecha de algas y lodo. Su hogar son las profundidades de las ciénagas,
los remansos de los ríos, las cuevas submarinas, desde donde observa el mundo de los humanos. Su origen es difuso. Algunos dicen que fue un antiguo chamán que se transformó en parte hombre y parte espíritu del agua, condenado a proteger los tesoros sumergidos y a interactuar con los mortales. Otros lo ven como un dios menor de las aguas, un guardián de la naturaleza que castiga a quienes la profanan. Las manifestaciones de El Mohan son variadas y a menudo contradictorias, lo que lo convierte en un ser impredecible y fascinante. Su principal actividad es vigilar a los pescadores y a las lavanderas. A los primeros los fastidia moviendo sus anzuelos, enredando sus redes o incluso volteando sus canoas si considera que están pescando en exceso o en lugares prohibidos. Pero también puede ser benefactor. Se dice que si le agradas o si le ofreces tabaco y aguardiente, te puede guiar hacia bancos de peces o hacia tesoros sumergidos, oro y joyas de antiguas culturas que yacen en el lecho del río. Con las lavanderas, su comportamiento es más coqueto y travieso. Se dice que las observa desde las profundidades, las persigue con silbidos y susurros e incluso les roba sus jabones o ropa si no están atentas. Su risa, un sonido gutural y resonante, es su marca distintiva cuando decide jugar o asustar. Pero cuidado, si el Mohan se siente despreciado o ignorado, su actitud puede volverse peligrosa. Cuentan los pescadores que aquellos que lo han ofendido se han visto arrastrados a las profundidades, o sus embarcaciones han sido misteriosamente destrozadas. Los ancianos de los pueblos ribereños advierten que para convivir con el Mohan hay que respetarlo, ofrecerle ofrendas y nunca, bajo ninguna circunstancia, burlarse de él o intentar descubrir sus secretos. Se dice que si un pescador desaparece sin dejar rastro es porque el Mohan se lo ha llevado a su reino submarino, quizás para siempre. Es un ser de inmenso poder y los ríos colombianos guardan celosamente sus dominios, recordándonos que, en la naturaleza, no todo lo que se ve es lo que parece. Dejando atrás las profundidades acuáticas, nos adentramos en los bosques, en los cafetales, en los cañaverales y en las montañas de Colombia, donde el follaje denso esconde no solo la fauna salvaje, sino también una criatura de leyenda que ha sembrado el terror entre hombres infieles y labriegos incautos, la patasola. Su historia es un lamento de celos, traición y una venganza que trasciende la muerte. El origen de la patasola varía según la región, pero la esencia de su tragedia es constante. Se cuenta que era una mujer de una belleza singular que vivía en una hacienda y estaba casada con un hombre trabajador y celoso. Un día, mientras su esposo estaba ausente, ella lo engañó con otro hombre. Al regresar, el marido descubrió la infidelidad y, en un arrebato de ira y dolor, la castigó de la forma más cruel. Le cercenó una pierna con un machete y, según algunas versiones, la dejó morir desangrada en el monte, o la mató y luego la arrojó al abismo. Desde ese momento, su espíritu atormentado y con su única pierna busca venganza o castigo para aquellos que cometen los mismos pecados o que se atreven a adentrarse en sus dominios sin respeto. Otra versión la describe como una mujer perversa que maltrataba a sus hijos y a su marido.
y que fue castigada por una entidad divina, transformándola en este ser deforme y errante. La pata sola es una figura grotesca y temible. Su rasgo más distintivo es, por supuesto, su única pierna, con la que se desplaza a grandes saltos por el monte, dejando una huella única que es fácil de reconocer. Su apariencia general es la de una mujer hermosa vista de lejos, una ilusión que utiliza para atraer a sus víctimas, especialmente a los hombres solitarios o infieles que se aventuran en el monte. Pero al acercarse, su verdadera forma se revela. Un rostro espantoso, con ojos rojos y brillantes, una boca grande con dientes afilados y una piel verdosa o pálida, cubierta de vello o de lodo. Su voz puede ser melodiosa al principio, atrayendo a los incautos, pero luego se transforma en un grito gutural o un lamento que congela la sangre. ¿Qué busca la pata sola? Principalmente hombres infieles, borrachos o aquellos que se pierden en el monte. Los atrae con su falsa belleza o pidiendo ayuda para luego revelar su verdadera forma y atacarlos. Se dice que los desorienta, los persigue sin descanso hasta que caen exhaustos, o los ataca con sus garras afiladas, succionándoles la sangre o dejándolos al borde de la locura por el terror. Los campesinos y leñadores aseguran que sus gritos se escuchan en las noches de luna llena y que su presencia es una advertencia para aquellos que traicionan la confianza o que irrespetan la naturaleza. Se dice que si escuchas un lamento lastimero en el corazón del monte, o ves una figura solitaria que cojea, no te acerques, no mires atrás. La pata sola es la personificación de la furia femenina y de la justicia implacable del monte, y su cojera eterna es un recordatorio de una traición que jamás se olvida. Adentrémonos ahora en el corazón de la selva colombiana, en la espesura del bosque andino, donde los árboles se alzan como catedrales vivas y el aire es denso con la humedad y los sonidos de la naturaleza. Aquí, donde la civilización parece un eco lejano, habita una de las guardianas más temidas y poderosas del monte, la Madre Monte. Su leyenda es una advertencia a quienes osan profanar la virginidad del bosque, a los cazadores indiscriminados, a los leñadores irresponsables y a todos aquellos que maltratan la tierra. La Madre Monte no es un espíritu maligno per se, sino la manifestación del espíritu de la naturaleza, un ser vengativo que defiende con fiereza su reino. Se cuenta que su origen es tan antiguo como las montañas mismas, una entidad primigenia nacida del equilibrio roto entre el hombre y la Pachamama. Algunas versiones la describen como una mujer de belleza salvaje y majestuosa, pero con una mirada dura y penetrante, mientras que otras la muestran como una criatura monstruosa, una amalgama de tierra y vegetación. La descripción de la Madre Monte es impactante y sobrecogedora. A menudo se la describe como una mujer corpulenta, de apariencia robusta, cubierta de musgo, ramas, hojas y lodo, como si su propio cuerpo fuera una extensión del bosque. Sus ojos son rojos y penetrantes, y su cabello, largo y enmarañado, se confunde con las lianas y raíces de los árboles. Algunos aseguran que no tiene rostro definido, sino una cavidad oscura donde deberían estar los ojos y la boca.
lo que la hace aún más aterradora. Su voz no es un grito, sino un bramido profundo y resonante que parece salir de la tierra misma, un sonido que puede hacer temblar los árboles y aterrorizar a los animales. ¿Cómo se manifiesta y qué busca? La Madremonte ataca a los que considera intrusos o destructores. Se aparece a los cazadores furtivos, a los que talan árboles sin permiso, a los que queman la selva, o a los niños desobedientes que se alejan demasiado de sus padres en el monte. Los desorienta, haciendo que se pierdan en la espesura, creando ilusiones de caminos inexistentes o haciéndolos caer en pantanos y despeñaderos. Se dice que su presencia provoca fuertes lluvias, tormentas repentinas o neblinas tan densas que es imposible ver a pocos metros. Los campesinos y colonos advierten que, si te adentras en el monte y sientes que las ramas te golpean sin razón, o que el camino desaparece de repente, es la Madremonte quien te está echando. Se la ha visto bañándose en las quebradas, o sentada en la cima de las montañas, observando con sus ojos rojos el dominio que protege. Se dice que si un forastero desaparece misteriosamente en el corazón de la selva, es porque ha sido víctima de la furia de la Madremonte. Su ira es la voz de la tierra que se defiende, un recordatorio brutal de que la naturaleza tiene sus propios guardianes y su paciencia tiene límites. Nunca subestimes el poder de lo salvaje, porque el monte guarda sus secretos y sus guardianes, sus venganzas. Cambiemos ahora de escenario, de la densa selva a los caminos polvorientos y solitarios del campo colombiano, especialmente en las horas más oscuras de la noche. Aquí, bajo un cielo estrellado que invita a la contemplación, se desliza una figura enigmática y pequeña, cuyo nombre evoca de inmediato una imagen peculiar: el sombrerón. Aunque su nombre se comparte con otras leyendas latinoamericanas, la versión colombiana tiene su propio matiz, su propia malicia. Su leyenda es una advertencia a los apostadores, a los hombres parranderos y a las mujeres coquetas que transitan solos por los caminos, especialmente después de la medianoche. El origen de El Sombrerón es incierto, un misterio envuelto en el polvo de los caminos. Algunos dicen que es el espíritu de un taur que fue maldecido, otros que es un demonio menor enviado para castigar a los viciosos. Lo cierto es que su presencia es inconfundible y su objetivo es atormentar a sus víctimas, no necesariamente matarlas, pero sí llevarlas al borde de la desesperación. ¿Cómo se manifiesta este pequeño ser de gran sombrero? Su descripción es tan peculiar como memorable. El sombrerón es un hombrecillo de baja estatura, casi un duende, pero su rasgo más prominente es un sombrero de ala ancha y enorme que le cubre el rostro, ocultando su fisonomía en la penumbra. Va vestido de negro, con ropas antiguas, y se dice que lleva unas grandes botas que resuenan con un eco macabro en el silencio de la noche. Pero lo que realmente lo distingue son sus acompañantes y su forma de operar. No camina solo, siempre va acompañado de dos perros negros, enormes y feroces, con ojos incandescentes, que le obedecen ciegamente y que son los que realmente aterrorizan a las víctimas. El sombrerón se aparece repentinamente en los caminos rurales, a menudo a hombres que regresan a casa borrachos o a mujeres que se atreven a coquetear en la noche. No habla,
o lo hace con un susurro inaudible. En cambio, su estrategia es la persecución. Se dice que camina incansablemente detrás de su víctima, haciendo que sus perros ladren con furia y muestren sus dientes. El sonido de sus botas, un tac-tac-tac rítmico, y los ladridos ensordecedores de los perros son lo que enloquece a la persona perseguida. Lo que busca el sombrerón es cansar, asustar y volver loco a sus blancos. No busca asesinarlos, sino atormentarlos psicológicamente, hacer que pierdan el sueño, el apetito, la cordura, hasta que se refugian en sus casas, aterrados, y abandonan sus malos hábitos. Los viejos campesinos advierten que si lo escuchas o lo ves, jamás intentes enfrentarlo o huir despavorido en campo abierto, pues sus perros son más rápidos. La única forma de librarse de él, se dice, es entrar a una casa y persignarse o rezar con fe, porque el sombrerón es un recordatorio de que, en la oscuridad, los vicios pueden tener un precio muy alto y que no todas las sombras son inofensivas. Su figura en la distancia, con el enorme sombrero y los perros demoníacos, es una imagen que no abandona la mente de quien la ha presenciado. Volvamos nuestra mirada hacia los cielos nocturnos, pero no para admirar las estrellas, sino para buscar un brillo errante y ominoso que parpadea entre la oscuridad de los campos y las montañas. Nos referimos a la candileja, una manifestación de fuego fatuo y pena eterna, cuyo origen es una de las leyendas más trágicas y moralistas del folclore colombiano. Su historia es una advertencia sombría sobre el pecado de la negligencia materna y la desobediencia filial. Se cuenta que la candileja fue en vida una abuela, una madre o una mujer que maltrató y descuidó a sus nietos o hijos, permitiendo que crecieran sin fe, sin principios y sin amor por Dios. Algunas versiones detallan que era una anciana avara y cruel, que no enseñó a sus descendientes los valores cristianos y que, en su desconsideración, llegó a cometer actos sacrílegos o pecaminosos. Como castigo divino por su grave irresponsabilidad y por la impiedad de su linaje, fue condenada a vagar eternamente como una bola de fuego, formada por 3 o más llamas incandescentes que se persiguen y chocan entre sí, emitiendo un sonido particular y un calor sofocante. La manifestación de la candileja es inconfundible y aterradora. Es una esfera luminosa de fuego, compuesta por 3 o 5 llamas que se entrelazan y giran, emitiendo un resplandor rojizo o azulado, que ilumina tenuemente la oscuridad. Se la ve flotando a poca altura del suelo, moviéndose erráticamente por los campos, los caminos solitarios, las ciénagas, los cementerios o los caseríos abandonados. No emite un sonido de voz, sino un crepitar constante, como el de madera quemándose, o un tintineo que parece venir de campanas invisibles. Se dice que emana un calor inusual, incluso en las noches frías, y que deja un olor a azufre o a quemado a su paso. ¿Qué busca la candileja? No busca agredir físicamente, al menos no directamente, sino asustar, desorientar y aterrorizar a quienes se cruzan en su camino. A menudo persigue a los borrachos que vuelven a casa de noche,
a los forasteros que se atreven a explorar terrenos desconocidos, o a aquellos que han cometido pecados similares a los suyos en vida. Se dice que si te persigue, te rodeará, te confundirá el camino, te hará perder el sentido de la dirección, y su calor te hará sudar profusamente hasta el agotamiento. Los campesinos y los viajeros nocturnos advierten que, si ves una luz extraña que se mueve por el campo, no intentes acercarte, no la sigas. Se dice que rezar y persignarse puede hacerla desaparecer, o al menos alejarla. La candileja es el espectro de una conciencia quemada por el remordimiento divino, un faro de advertencia en la oscuridad para aquellos que olvidan sus deberes morales y espirituales. Su danza de fuego en la noche es un recordatorio de que las acciones en vida tienen repercusiones eternas y que hay llamas que arden más allá de la tumba. Volvamos a las aguas, pero esta vez a las lagunas y los ríos que desembocan en el Caribe colombiano, en una región de calor intenso, ciénagas y cocodrilos. Aquí, la mezcla de la realidad con el mito ha dado origen a una de las leyendas más fascinantes y tristes de la costa, la de El hombre caimán. Esta historia no solo narra una transformación sobrenatural, sino que también explora la curiosidad humana, la imprudencia y la tragedia de la obsesión. El origen de El hombre caimán se sitúa en la población de Plato, en el departamento del Magdalena. Cuentan los pescadores y los lugareños que hace mucho tiempo vivía allí un hombre llamado Saúl Montenegro, un personaje peculiar y aficionado a espiar a las mujeres que se bañaban en las orillas del río Magdalena. Para poder observarlas sin ser descubierto, Saúl buscó la ayuda de un brujo, quien le preparó dos pócimas, una roja que lo transformaría en caimán y una blanca que lo devolvería a su forma humana. Su plan era sencillo: se convertiría en caimán, se acercaría a las mujeres y luego volvería a ser hombre. Durante un tiempo, el plan de Saúl funcionó a la perfección. Se transformaba, espiaba y luego regresaba a su forma original. Sin embargo, un día, el amigo que lo ayudaba a echarle las pócimas se asustó al ver al caimán y, en su pánico, en lugar de darle la pócima blanca en la boca, se la derramó por el cuerpo. El resultado fue devastador y permanente. Saúl quedó transformado a medias, con la cabeza y el cuerpo de caimán, pero con los brazos y las piernas de hombre, o, en otras versiones, la cabeza humana y el cuerpo de caimán. Condenado a esta forma híbrida, el hombre caimán ya no podía volver a la normalidad, ni acercarse a los humanos sin asustarlos. Desde entonces vaga por las aguas del río y las ciénagas, lamentando su destino y la imprudencia que lo llevó a su transformación. ¿Cómo se manifiesta este ser y qué busca? Los avistamientos del hombre caimán son menos de ataque y más de aparición. Se le ve flotando en el agua, o asomando su cabeza de caimán, con ojos humanos por encima de la superficie, observando a la gente desde la distancia. A veces se le escucha emitir un llanto o un gemido que parece un lamento humano mezclado con el rugido de un cocodrilo, un sonido que evoca una profunda tristeza. Se dice que no busca hacer daño, sino que es un espíritu atormentado, que busca consuelo o, quizás, una forma de romper la maldición. Los pescadores locales le tienen respeto y algo de compasión y advierten a los curiosos
que no intenten acercarse demasiado a las orillas donde se rumorea que habita, no por miedo a un ataque, sino por el peso de su pena. Se dice que si te encuentras con él, su mirada te llenará de una profunda melancolía, un recordatorio de que la curiosidad sin límites puede llevar a destinos inimaginables. El hombre caimán sigue siendo el espíritu melancólico de las aguas caribeñas, un eco de una vida humana perdida por la imprudencia. De las aguas a la exuberancia de la vegetación, nos adentramos una vez más en los bosques andinos, donde cada hoja, cada rama y cada raíz parece guardar un secreto. Aquí, en la espesura del monte, la naturaleza se fusiona con lo sobrenatural para dar vida a una de las criaturas más enigmáticas y menos comprendidas del folclore colombiano, el hojarasquín del monte. Este ser no es una aparición fantasmagórica, sino una criatura viva, un guardián camuflado que se pierde entre el follaje, vigilando y a veces castigando a quienes no respetan el reino vegetal. Su origen es nebuloso, anclado en las creencias ancestrales de los campesinos que conviven a diario con la selva. Algunos lo describen como el espíritu protector del bosque, una manifestación de la vida misma, mientras que otros lo ven como el alma de un hombre que, en vida, amó y respetó tanto el monte que, al morir, se fusionó con él. La descripción de el hojarasquín del monte es, por naturaleza, escurridiza y difícil de precisar, ya que su principal característica es su perfecta capacidad de mimetismo. Se dice que tiene el cuerpo cubierto de hojas secas, ramas, musgo y pequeños arbustos, lo que lo hace casi invisible entre el sotobosque. Su forma es antropomorfa, parecida a un hombre, pero su figura se confunde con la vegetación, como si fuera parte del mismo árbol o arbusto. Sus ojos, si es que se logran distinguir, son descritos como dos puntos brillantes y penetrantes que observan atentamente. No emite sonidos fuertes. Su presencia se anuncia por un leve crujido de hojas secas, un susurro en el viento que no parece natural, o un movimiento imperceptible en el follaje cuando no hay brisa. ¿Qué busca y cómo se manifiesta? El hojarasquín es un guardián silencioso. No ataca directamente a menos que sea provocado o que su territorio sea profanado. Su principal objetivo es proteger la flora y fauna del bosque de los cazadores furtivos, los taladores ilegales, los incendiarios y aquellos que, por ignorancia o malicia, dañan la naturaleza. A los intrusos los desorienta, haciéndolos perderse irremediablemente en la selva, llevándolos por caminos que no existen o haciendo que giren en círculos hasta el agotamiento y la desesperación. Se dice que puede hacer aparecer densas nieblas o hacer que el día se oscurezca repentinamente para confundir a los intrusos. Los campesinos experimentados advierten que, si te adentras en el monte y escuchas pasos que no corresponden a un animal, o sientes una presencia vigilante que te observa desde las sombras del follaje, es el hojarasquín. Se dice que la única manera de evitar su ira es respetar el monte, no llevarte nada que no sea necesario y no dejar rastro. Porque el hojarasquín es la personificación de la venganza silenciosa de la naturaleza, un ser que se funde con el paisaje, esperando
pacientemente para castigar a quienes olvidan que el bosque tiene vida propia y guardianes invisibles que velan por ella. Dejando los rincones frondosos de la selva, nos trasladamos ahora a las montañas de los Andes colombianos, en particular a las zonas rurales y cafeteras, donde el trabajo es duro y las leyendas se entrelazan con la vida cotidiana. Aquí, entre cafetos y senderos rocosos, acecha una criatura femenina cuyo nombre evoca de inmediato una de sus características más aterradoras, la muelona. Esta leyenda es una advertencia a los hombres parranderos, infieles y lujuriosos, un castigo que se disfraza de tentación para llevarlos a la perdición. Su origen se pierde en los relatos de los abuelos, pero su propósito moralizante es claro. Se dice que la muelona fue en vida una mujer de gran belleza que, aprovechándose de sus encantos, seducía a los hombres para luego robarles o llevarlos por el camino de la perdición. Otras versiones la describen como una mujer que sufría de un mal incurable en la boca o que fue maldecida por sus pecados. Sea cual sea su historia, su castigo fue transformarla en una criatura grotesca y hambrienta, condenada a vagar por los caminos. La descripción de la muelona es verdaderamente escalofriante. A distancia, se aparece como una mujer hermosa y curvilínea, con cabello largo y sedoso, a menudo vestida con ropas elegantes que parecen fuera de lugar en el campo. Utiliza esta fachada para atraer a sus víctimas, pero a medida que se acercan, la terrible verdad se revela. Su rasgo más prominente y aterrador es su boca, descomunal, llena de dientes grandes, afilados y amarillentos, similares a los de un equino o un depredador salvaje que sobresalen de sus encías y que hacen un chasquido inconfundible al moverse. Sus ojos, aunque puedan parecer atractivos al principio, son en realidad grandes y rojos, inyectados de sangre, y reflejan una maldad ancestral. No habla, o lo hace con una voz seductora que hipnotiza, pero su risa es un sonido gutural y estridente que hiela la sangre. ¿Qué busca la muelona? Su objetivo principal son los hombres que se pierden en la noche, especialmente aquellos que regresan a casa borrachos, que han sido infieles o que tienen pensamientos impuros. Los atrae con su belleza ilusoria, los invita a acercarse, y una vez que están lo suficientemente cerca, revela su horrible rostro y su monstruosa dentadura. Se dice que los persigue sin descanso hasta que los agota, los confunde en el camino o, en las versiones más extremas, los devora con sus gigantescos dientes, masticando sus huesos hasta hacerlos polvo o los succiona hasta dejarlos secos. Los campesinos advierten que, si ves una mujer extrañamente hermosa en un camino solitario de noche o escuchas un chasquido de dientes en la oscuridad, huye y no mires atrás. Rezar y pedir ayuda divina puede ser la única salvación. La muelona es el castigo personificado para los viciosos, un recordatorio brutal de que la belleza puede ser una trampa mortal y que la lujuria puede llevarte directamente a la boca de la desgracia. Su risa macabra y el chasquido de sus dientes resuenan en el silencio de las montañas, una advertencia a todos los hombres para que mantengan la fe y la cordura.
Y ahora, desde las alturas de los Andes, nos dirigimos a las regiones costeras del Pacífico colombiano, un territorio de manglares impenetrables, de selvas lluviosas y de una cultura afrodescendiente, rica en magia y misterio. Aquí, entre el vaivén de las mareas y el denso verdor, emerge una de las criaturas más singulares y aterradoras del folclore regional, la tunda. Esta leyenda es un elemento central en la cosmovisión de las comunidades del Pacífico, una advertencia sobre los peligros de la selva y las aguas, y un recordatorio de que no todo lo que parece familiar es inofensivo. El origen de la tunda es profundamente arraigado en las creencias ancestrales de los pueblos afrocolombianos, fusionando mitología africana con elementos indígenas y españoles. Se la considera un espíritu o un ser elemental que habita en los ríos, las playas, las orillas de los manglares y en lo profundo del bosque. La descripción de la tunda es lo que la hace tan peculiar y a la vez tan inquietante. Se aparece como una mujer, a menudo de tez oscura, muy hermosa y seductora, con un aire de familiaridad que hace que las víctimas confíen en ella. Sin embargo, su rasgo distintivo y el más aterrador es su pie. Uno de sus pies es perfectamente normal, pero el otro es un pie de molinillo o pie de palo, una pata de madera o con forma de pata de elefante, o incluso un pie equino invertido, con el talón hacia adelante. Esta deformidad es lo que la delata. Su voz puede imitar perfectamente la de un ser querido, la madre, la esposa, el hijo, el amigo, atrayendo a sus víctimas con engaños. ¿Qué busca la tunda y cómo se manifiesta? Su objetivo principal es atraer y entundar a niños desobedientes, jóvenes que se escapan de casa, hombres infieles o a cualquiera que se adentre en sus dominios sin permiso. Utiliza su habilidad para imitar voces y su belleza para atraer a sus víctimas, llevándolos a lo más profundo del monte o a las orillas de los ríos, donde los alimenta con cangrejos y otros alimentos del bosque para mantenerlos entundados, es decir, en un estado de trance o embrujo, donde pierden la memoria y el deseo de regresar a casa. No los mata, pero los mantiene cautivos en un estado de sumisión y olvido. Se dice que su presencia se acompaña de un olor a humedad y a monte, y que su huella característica, con el pie normal y el pie deforme, es la clave para identificarla. Los lugareños advierten que si te pierdes en el monte y te encuentras con una persona que te llama con una voz familiar, pero notas algo extraño en su forma de caminar o en la forma de un pie, corre, no mires atrás y grita Virgen del Carmen o haz una cruz con la mano, pues se dice que eso la ahuyenta. La tunda es un recordatorio de la vulnerabilidad humana ante los engaños de lo sobrenatural y un eco de los peligros ocultos que aguardan en la vasta y misteriosa geografía del Pacífico colombiano. Su pie deforme es una marca que nadie puede borrar, un signo de su poder y su perversión. Hemos viajado por los rincones más oscuros y fascinantes de Colombia, explorando las leyendas que tejen el tapiz cultural de esta nación. Desde los lamentos eternos de la Llorona hasta el andar peculiar de la tunda, hemos sentido la presencia
de El Mohán en las aguas, el acecho de la patasola en el monte, la imponente fuerza de la madre monte, la picardía de El Sombrerón, el fuego fatuo de la candileja, la tristeza del hombre caimán, el mimetismo de El hojarasquín y la terrorífica boca de la muelona. Cada relato es más que una simple historia, es una advertencia, una moraleja, un eco de miedos ancestrales y de la inquebrantable conexión entre el ser humano y la naturaleza que lo rodea. ¿Serán estas solo fantasías de una mente fértil o habrá algo de verdad, alguna energía remanente, alguna presencia oculta detrás de estos relatos que han sobrevivido a siglos de historia? Eso, queridos exploradores, es algo que solo ustedes pueden decidir en la intimidad de sus pensamientos. Lo que sí es innegable es el poder de estas leyendas para moldear la cultura, para inspirar respeto por lo desconocido y para recordarnos que el mundo está lleno de maravillas y misterios que van más allá de nuestra comprensión. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del folclore colombiano. Si estas historias han encendido una chispa de curiosidad en su interior, si han sentido un escalofrío o si simplemente han disfrutado de este recorrido, les pido que dejen un me gusta en este video. Suscríbanse al canal para no perderse futuras exploraciones de lo inexplicable. Y lo más importante, dejen un comentario abajo. ¿Cuál de estas leyendas les pareció más impactante? ¿Han escuchado otras versiones de estas historias? ¿O hay alguna otra leyenda colombiana que les gustaría que investigáramos en un futuro video? Sus interacciones alimentan la llama de nuestro canal. Hasta la próxima vez. Mantengan sus sentidos alerta y sus mentes abiertas, porque el mundo está lleno de secretos esperando ser descubiertos.